En mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela decidió iniciar un juicio contra el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, acusándolo de la malversación de los fondos de la partida secreta. Como sabemos los venezolanos, el presidente Pérez, como consecuencia de esa acusación, finalmente perdería su cargo y sería condenado. Lo que luego se sabría es que el presidente Carlos Andrés Pérez lo que hizo concretamente fue usar 17 millones de dólares de la época de esa partida para la seguridad personal de la presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, que en 1990, de manera sorpresiva e inesperada, le había ganado unas elecciones al también entonces presidente de ese país, Daniel Ortega Saavedra. Es decir, el presidente Pérez perdió su cargo y su libertad personal por apoyar la democratización de Nicaragua, para apoyar la transición a la democracia en ese país. Lo que, por cierto, era parte de una política que en aquella época, en aquellos momentos, impulsaban los gobiernos venezolanos de respaldar la democratización en América Latina y concretamente la política de pacificación en Centroamérica. 17 años después, año 2007, Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua por vías democráticas. Y una vez ahí, por medio de Petrocaribe, recibió centenares de millones de dólares de subsidio petrolero venezolano por medio de Petrocaribe y del ALBA, que usó para destruir las instituciones democráticas nicaragüenses e imponer su dictadura personal. Tiranía que hoy en día sufren y padecen los nicaragüenses. Es decir, con unos pocos recursos económicos venezolanos se apoyó el intento de democratizar a Nicaragua, y con muchísimos más recursos económicos venezolanos, con centenares de millones de dólares provenientes de la renta petrolera venezolana, se usaron para destruir la democracia en Nicaragua e imponerle una tiranía personal. No fue el único caso. En 1958, desde Venezuela se enviaron algunas armas e incluso en Caracas se hicieron colectas públicas para respaldar la lucha que en aquel momento daban los cubanos contra la dictadura de Fulgencio Batista. El líder de aquel proceso, el doctor Fidel Castro Ruz, prometió que una vez que Batista estuviera fuera del poder, restablecería la Constitución cubana de 1940 y convocaría elecciones libres y democráticas. Como sabemos, Fidel Castro nunca cumplió esa promesa. Por el contrario, le impuso la dictadura más larga, más longeva que ha sufrido país alguno de esta parte del mundo. Y décadas después, desde Venezuela, Castro recibió, por medio del subsidio petrolero venezolano, entre otros aportes, miles de millones de dólares provenientes de la renta petrolera venezolana para seguir oprimiendo al pueblo cubano. Es decir, buena parte de la enorme boom de precios del petróleo, del mayor auge de precios del petróleo de toda la historia de la economía moderna, se apoyaron las tiranías de otros países, a costa de la miseria de los venezolanos de hoy en día, de la miseria y del hambre de los venezolanos de hoy. Se apoyaron dictaduras en países hermanos. Como sabemos, no solamente hay forma para esos recursos de ese boom petrolero, también están en cuentas multimillonarias de jerarcas chavistas en Andorra, en Suiza, en Rusia o en Turquía, o en lujosísimos inmuebles en España o en Estados Unidos. Para eso se usó el mayor auge de precios de petróleo de toda la historia de la economía mundial. De la mayor renta petrolera que Venezuela recibió en su historia, se usó para eso, para alimentar la corrupción y para apoyar tiranías fuera de nuestro país, a costa de la miseria de los venezolanos. Soy Pedro Benítez y esto es Hispano Post.